Bienvenida, amiga, a tu casa en Functional Female Force. Conmigo, tu anfitriona, Jimena de la Serna, terapeuta nutricional. Y aquí, en Functional Female Force, aprendemos que el dolor, el malestar, la enfermedad no son normales. No te los estás inventando. No es mala suerte genética y tienen todo que ver con el estilo de vida que llevamos y lo que nos ponemos en la boca. Y hace no mucho te sacaba un vídeo en el que hablábamos de 4 mitos que nos han contado sobre la salud, que no son verdad, que nos han hecho muchísimo daño y que lo peor es que pensamos que son absolutamente incuestionables y que son así porque son así. Esta es la parte que queremos solucionar en estos vídeos, no esas cosas que dicen, oye, ¿es verdad o no es verdad esto? No, esas cosas que nos han dicho que realmente ni nos las cuestionamos porque pensamos que están escritas en piedra. Eso es de lo que hablábamos en el anterior vídeo, que te voy a dejar por aquí, y de lo que te quiero hablar hoy. Te voy a dar otros 6 mitos sobre la salud y sobre la alimentación que no son reales y que nos hacen mucho daño. Y como sabes, vienen de nuevo del libro The Primal Blueprint de Mark Sisson. Ya te hablaba de él. Este libro está en castellano, lo puedes buscar en Amazon. Número 1. La fibra. Nos han dicho siempre que tenemos que comer muchísima fibra, que tenemos que tener el intestino lleno de fibra, y además que esa fibra tiene que venir de granos, de legumbres, de un montón de vegetales totalmente indigeribles, porque la fibra es indigerible, y que esto nos va a bajar el colesterol, como si bajar el colesterol fuera algo de lo que nos tuviéramos que preocupar. Y si no sabes de qué estoy hablando, te dejo vídeo por aquí para que sepas por qué no quieres tener el colesterol bajo. Nos ayuda a eliminar, nos ayuda a perder peso y nos ayuda a mantenernos llenos. Claro que sí, nos ayuda a mantenernos llenos de fibra, que no nos está dando nada, y por lo tanto siempre tenemos el estómago lleno, pero no nos estamos nutriendo. Bueno, ahí ya me estoy metiendo en por qué esta recomendación no es buena. Ese es uno de los motivos. Si tú tienes siempre tu estómago lleno de fibra, la cual no te está produciendo ninguna nutrición, es como llenarse de papel, es como llenarse de cartón. Tú te estás llenando, es como comer algodón, pero no te estás nutriendo. Ahora, si lo que te preocupa es que siempre tienes hambre, claro que siempre tienes hambre. Si tú comes una alimentación normal, como te han dicho que tienes que comer, alta en azúcares, alta en carbohidratos, alta en granos, siempre vas a tener hambre por 2 motivos. 1, estás malnutrida a nivel celular. 2, tienes un constante sube y baja de insulina y de glucosa que hace que tengas hambre cada 2 horas. Y de esto hablo en más vídeos que te voy a estar dejando por aquí para no alargarnos. La fibra que tú consumas debe ser la fibra que accidentalmente consumes a través de consumir verduras verdes, normales y corrientes, ojalá bien cocinadas. Siempre les digo que las verduras deben estar bien cocinadas para evitar la mayor parte de sus antinutrientes. ¿Se acuerdan que yo no soy muy amiga de comer excesivamente cantidad de verduras? Porque tienen muchos antinutrientes, porque tienen muchas cosas que no son buenas para nosotros. Es su manera de defenderse contra nosotros, ya que ellas no son comida por definición. Son seres vivos que tampoco quieren ser comidos. Por lo tanto, no comas elevado, y si las vas a comer, cómelas cocinadas, pero el exceso, si tú estás comiendo continuamente, y sobre todo si vienen de granos, de legumbres y de todas estas cosas que son inflamatorias y que ya veíamos en el otro vídeo, te vas a estar causando inflamación, te vas a estar causando gases, siempre tienes el estómago redondo, siempre tienes el estómago incómodo, y además te vas a causar una mala absorción, ya que no puedes absorber bien los nutrientes por la cantidad de fibra, y esto también atasca el intestino. No te ayuda a ir mejor al baño, te atasca más el intestino. Si tienes estreñimiento, lo que tienes que hacer realmente está en este otro vídeo que te dejo. Hábitos de comidas. Nos han dicho siempre, tienes que comer cada 2 horas porque si no te va a bajar la glucosa y entonces tu cuerpo de repente va a entrar en pánico y va a empezar a quemar sus propios músculos, como si cada 2 horas nuestro cuerpo se pusiera a quemar nuestros músculos. Si no sabes de lo que te hablo, te dejo aquí otro vídeo en el que te lo explico mucho mejor. Y además dicen que estar comiendo cada 2 horas mantiene el metabolismo acelerado. En realidad lo único que hace es mantener tu insulina para arriba y para abajo y tu azúcar para arriba y para abajo. Cuando tú comes bajo en carbohidratos, comes alto en proteínas animales, en grasas, y si tú quieres algunos vegetales, entonces te vas a dar cuenta que cuando ya te vuelves adaptado, vuelves a tu estado natural, que es un estado de cetogénesis, vas a ver que no tienes hambre todo el tiempo, y ayunar se vuelve una manera algo normal. Normalmente solamente te va a dar hambre 1 o 2 veces al día, sobre todo cuando ya llevas mucho tiempo. Puede que al principio te dé hambre más, pero es solamente mientras te acostumbras. Lo normal es que cuando tu cuerpo termina de hacer la digestión, pase a quemar esas cetonas y pase a quemar esos ácidos grasos para darte energía sin estar necesitando que tú estés comiendo cada 2 horas. Entrenamiento. Nos han dicho, haz cardio el mayor número de días a la semana posible, durante 1 hora o más, porque dicen que esto quema muchas calorías y que entonces te vas a poner fantástico y te vas a poner genial. Como si las calorías que entran y las que salen fuera lo único que importa en la vida y lo único que hace que estés saludable o lo único que hace que estés en tu peso de homeostasis, que es tu peso ideal para ti. Este tipo de cardio tan intenso y tantos días a la semana, lo único que logra es que aumente tu envejecimiento,
agotamiento, que aumente tu cansancio, fatiga crónica, fatiga adrenal, que me preguntan tanto, ¿qué es la fatiga adrenal? Una de las causas que causa la fatiga adrenal es estar entrenando cardio tanta cantidad. Las calorías que quemas durante el cardio lo único que logran es hacer que te incremente el apetito. ¿Quién no lo ha notado que después de hacer mucho cardio tiene más hambre? Sobre todo por carbohidratos. Si no estás en un modo de vida cetogénico bajo en carbohidratos, lo normal es que después de hacer cardio te dé muchísima hambre por dulces y por carbohidratos. Puede llegar a causarte un hipotiroidismo por estado de alarma, por estado de fatiga adrenal, y a la larga te puede causar lesiones porque estás continuamente en este trabajo tan forzado. Entrena de una manera funcional, entrena de manera de fuerza 2 o 3 días a la semana, haz algo que disfrutes, juega, baila, nada, pero no hagas cardio por hacer cardio, por estar subida en una cinta corriendo a toda hora, porque esto lo único que va a causar son los problemas de los que estábamos hablando. Pérdida de peso. Nos han dicho, para perder peso sigue una alimentación alta en fibra, baja en calorías, baja en grasa, moderada en proteína, haz muchísimo cardio y asegúrate de que quemas más calorías de las que consumes, como si hubiera alguna manera realmente de tú calcular cuántas calorías quemas al día. Eso es algo que nadie puede saber. Ya sabemos cuál es el problema de comer bajo en grasas. Necesitamos muchas más grasas en nuestra vida, tenemos falta de vitaminas liposolubles, tenemos vesículas vagas porque no comemos suficiente grasa, tenemos muchísimos problemas porque no tenemos suficiente colesterol, porque no comemos suficiente colesterol, aunque nuestro cuerpo puede generar ese colesterol, pero deberíamos dárselo. Y el grandísimo problema con estar midiendo y pesando comida, que lo único que logra es que nos metamos en desórdenes alimenticios y además logra mantenernos con hambre a todas horas, y esto genera unos problemas hormonales gigantescos, no solo en las mujeres, en los hombres también. Estar pasando hambre a todas horas, estar controlando calorías y porciones nos hace muchísimo daño hormonalmente, y eso va a hacer también que se nos dañe la tiroides, que entremos en un hipotiroidismo, que después tengamos problemas, que se nos ralentice el metabolismo porque no le estamos dando a nuestro cuerpo lo que necesita. Debemos aprender a comer de una manera intuitiva. Si tú empiezas a comer alimentos primales, que son las proteínas animales y las grasas y algunos vegetales si tú quieres, entonces no tienes que preocuparte si tú no comes procesados, si no comes azúcares, si no comes carbohidratos procesados, si no comes todas esas porquerías y comes de esta manera ancestral, primal, como comemos en keto evolucionada, por ejemplo. No vas a tener que preocuparte nunca de esto, porque tus genes y tu cuerpo se van a expresar en la homeostasis perfecta, porque tu cuerpo entiende que todo está bien y que no hay estado de emergencia. Y ya sabemos lo que pasa con el cardio, que no debe ser crónico, que no debe llevarnos a un estado de fatiga adrenal. La fatiga adrenal también causa que tengamos sobrepeso. Muchas cosas causan el sobrepeso. Recuerda que el sobrepeso no es una enfermedad, es un síntoma, y es un síntoma de muchas cosas que están funcionando mal en nuestro organismo. Así que por eso nunca nos centramos en bajar de peso, nos centramos en arreglar nuestro organismo, y ya nuestro organismo se pondrá en el peso que le toque por homeostasis para estar perfecto y ser funcional. 5. Evita el sol a toda costa porque te va a dar cáncer de piel. Si no han visto mi vídeo sobre la vitamina D, lo tienes que ver ahora mismo, porque ahí explico cómo es la epidemia de falta de vitamina D. Es una de las causas mayores de todos los cánceres, incluido el cáncer de piel. Por una falta de sol, no por un exceso. No nos exponemos lo suficientemente al sol, pasamos demasiadas horas dentro de casas, dentro de edificios, y nosotros, como el resto de los animales, hemos evolucionado para obtener energía y nutrientes del sol, porque el sol y los rayos del sol que logran penetrar la piel también son antiinflamatorios, muy buenos si tienes, por ejemplo, una lesión. No a los rayos UVA de las cabinas, al sol, y eso va a ayudar muchísimo a la regeneración celular y a muchísimas otras cosas. Necesitamos el sol, necesitamos exponer para mantener un bronceado ligero durante todo el año si es posible, nunca en cabina, siempre el sol. Y si obviamente vives en países con estaciones donde no es posible tener un bronceado en invierno, entonces tienes que asegurarte de que tienes suficientes reservas que se generan durante los meses de verano para que en invierno puedas sobrevivir con ellas, al mismo tiempo que consumes productos animales ricos en vitamina D, como son los pescados grasos, como son los hígados de bacalao, para que te mantengas bien de vitamina D. Pero lo más importante, la exposición solar, y no solo para la vitamina D, para el cerebro, para los ojos, para sincronizar nuestro reloj circadiano, tantas y tantas cosas. Por favor, no dejes de exponerte al sol, lo necesitamos muchísimo. Y la otra, que es una de mis preferidas, es sobre los zapatos que tenemos que llevar. Nos han dicho que tenemos que llevar zapatos prácticamente ortopédicos, que sean muy blanditos, que tengan suela de espuma de memoria, con el arco así, con sujeción, apretarlo muy bien. Nuestros pies han sido desarrollados a lo largo de millones de años para ser perfectamente funcionales.
funcionales. Este tipo de zapatos lo único que logra es crear desde la niñez muchos desequilibrios en nuestro cuerpo, desequilibrios en la espalda, desequilibrios en las caderas, desequilibrios en todo, porque caminamos de una forma para la que no estamos hechos y además vuelve nuestros pies, nuestros tobillos, nuestros gemelos, nuestra rodilla, nuestras caderas, nuestra espalda mucho más débiles porque no se están entrenando como se deberían entrenar si camináramos descalzos. Ahora, no podemos caminar descalzos en la calle. Dentro de casa siempre deberías caminar descalza. Y esta es una de las cosas que yo he hecho toda la vida, incluso cuando era pequeña. Y si eres latina como soy yo y tienes mamá latina, te habrán dicho: ponte unos zapatos que haces caminando a pie limpio, señorita, se te van a pegar de todo y te van a dar problemas en los riñones. Se te va a encoger el útero prácticamente. Y esto no podría estar más lejos de la realidad. Camina descalza. Es como tus pies tienen que caminar. Es como tu cuerpo se ha desarrollado. Sería como decir que tenemos una falla evolutiva, que hemos nacido con un problema. Nuestros pies no tienen ningún problema, nuestras piernas, todo está hecho para que caminemos sobre ellos. Entonces, cuando estés dentro de casa, camina descalza. Y cuando estés en la calle, yo por ejemplo utilizo zapatos que son totalmente mínimos, zapatos minimalistas. Algunas marcas que te las puedo dejar aquí abajo, esto no está patrocinado por ellos, esto no tiene nada que ver con ellos, simplemente son los que yo utilizo. Por ejemplo, los de Vivo Barefoot, que son completamente hechos para que tu pie se sienta como si estuviera descalza. Además que tu pie tiene muchos receptores para saber lo que está pasando en el suelo alrededor de ti y es importante que tú puedas sentir ese suelo y a través de la suela de estos zapatos se puede sentir. Eso ayuda a fortalecer todos los músculos de tu cuerpo, a fortalecer tus piernas, te da una buena espalda, te da unas buenas lumbares, te previene todos esos dolores que tienes por estar caminando con zapatos que lo único que hacen es volverte débil. Yo hace poco que me torcí un pie estando en República Dominicana y los médicos que me miraron me dijeron que esa torcedura tenía que haberme causado algún tipo de inflamación o que tenía que haberme causado algún tipo de problema en los tendones o algún tipo de problema más grande del que me causó. Simplemente uno de mis tendones se estiró un poquito y estuvo adolorido durante 4 semanas. El caso es que nunca hubo inflamación, nunca hubo edema, nunca hubo nada, o sea, realmente no pasó nada y todo el mundo estaba como alucinando de que eso hubiera sido así. Y el caso es que me dijeron: tienes unos músculos en los pies y unos tendones en los pies y en las pantorrillas, en las piernas que están bastante bien desarrollados, son fuertes y eso te protegió de que no te ocurriera algo más fuerte. Podía haber sido muchísimo peor si yo estuviera llevando como llevaba antes los zapatos que lleva todo el mundo. Ya llevo casi un año utilizando este tipo de zapatos y te recomiendo que lo hagas tú también, de cualquier marca que esté disponible en tu zona, en tu país. Te voy a dejar aquí abajo links por si te interesa. Y es así de simple, somos perfectos tal y como hemos nacido. No intentemos darle a la naturaleza lo que ella ya nos ha dado, que nos estamos haciendo un daño más grande. Así que con esto espero que te haya servido, espero que hayamos desmitificado otros 6 mitos terribles sobre la salud que dábamos por hechos y por sentados y ni siquiera nos cuestionábamos y no son verdad. Ahora sí sabes para que puedas poner la salud funcional en tus manos. Si eres parte de mi tribu Keto Evolucionada, si has hecho mi reto, si has comprado cualquiera de mis productos, si eres patrocinadora VIP, con tus compras, con lo que tú adquieres a través de mí, estás ayudando a que yo pueda seguir extendiendo este mensaje y ayudando a más personas. Así que gracias infinitas de verdad desde el corazón por tu apoyo en todos los sentidos, compartiendo, dándole a me gusta. Nos vemos en el siguiente vídeo. Déjame tus preguntas en los comentarios y pídeme qué otros temas quieres que te siga tratando. Hasta luego, tribu Keto Evolucionada.